En este tutorial veremos cómo podemos crear una tabla, cómo diseñar la misma y establecer los distintos tipos de datos para los campos. Una vez que nosotros hemos creado nuestra base de datos, el primer objeto que debemos crear para esta base de datos son las tablas. Las tablas es uno de los objetos principales de la base de datos, ya que es la que va a contener los datos, ¿sí?, de los datos que nosotros necesitamos manejar. Por ejemplo, una tabla puede tener datos de alumnos, datos de socios, datos de pagos, datos de compras. Es importante que nosotros podamos separar los distintos datos en distintas tablas. Por ejemplo, no mezclar los datos de los alumnos con los datos de los pagos. Para ello debemos hacer dos tablas, una tabla de alumnos, otra tabla de pagos. O por ejemplo, no mezclar los artículos con los precios o los artículos con las ventas. Podemos hacer una tabla en donde tengamos todos los datos de los artículos que tenemos en nuestro negocio y otra tabla con las compras o las ventas realizadas de esos artículos. Ustedes dirán, pero los artículos se relacionan con las ventas. Para ello vamos a ver más adelante que podemos utilizar relaciones justamente para juntar o para enlazar datos que se encuentren en distintas tablas. Entonces, las tablas va a ser el objeto principal de nuestra base de datos. Es por ello que antes de comenzar a diseñar, nosotros tenemos que pensar qué datos voy a colocar en mi tabla. Primero, cuántas tablas voy a necesitar de acuerdo al trabajo que vaya a hacer. Luego, que ya sé cuántas tablas voy a utilizar, qué datos voy a guardar en cada tabla. Por ejemplo, en este caso yo voy a hacer una tabla de alumnos. Entonces voy a pensar a ver qué datos necesito de mis alumnos. Necesito el apellido, necesito el nombre, la dirección, un número de teléfono quizás para ubicarlos rápidamente, la carrera que va a estudiar el alumno, si el alumno está vigente o no, la fecha de alta de ese alumno, y voy a necesitar también un dato que me permita a mí identificar de manera rápida a los alumnos. Como por ejemplo puede ser un número de legajo, ¿sí? Porque nosotros utilizamos números y no utilizamos, por ejemplo, el apellido para identificar a un alumno, porque pueden haber más de un alumno con el mismo apellido. Entonces vamos a buscar un dato que sea particular para cada alumno y que nos sirva a nosotros para ir registrando también la cantidad de alumnos que tenemos, por ejemplo, en el instituto. Para ello vamos a armar un campo legajo. Entonces, todo el trabajo previo que nosotros realicemos antes de diseñar la tabla es fundamental. Pensar cuántas tablas vamos a necesitar, cuáles van a ser los datos que vamos a necesitar y después ir transformando esos datos en campos. Esos datos van a ser campos. Los campos van a ser justamente los datos que vamos a necesitar para registrar la información en nuestra tabla. Una vez que yo ya hice ese trabajo previo de pensar cuáles son los datos que vamos a necesitar en la tabla, con qué nombre la voy a guardar, cuántas tablas voy a necesitar, recién ahí empiezo a trabajar con el Access. Sabemos que una vez realizada o creada la base de datos, de manera predeterminada se va a abrir para diseñar una tabla, en este caso la tabla 1. Hay dos maneras de ver el diseño de la tabla, a través de la vista de hoja de datos o a través de la vista diseño. Nosotros vamos a crear o vamos a diseñar nuestra tabla a partir de la vista diseño. Para cambiar de vista, nosotros podemos realizar el siguiente procedimiento. Si estamos, por ejemplo, en la ficha campos, dentro de la ficha de herramientas de tablas, estamos aquí en la ficha campos, podemos ir a la opción ver. También vamos a encontrar esta misma vista en la ficha de inicio. En la ficha de inicio también ahí tenemos la opción ver. Podemos cambiar la forma de ver el diseño de la tabla de cualquiera de las dos formas. Al pulsar sobre la opción ver, vamos a ver que hay dos opciones. La vista de hoja de datos, que es la que estoy viendo en este momento, y la vista de diseño, que es la que nosotros vamos a utilizar. Para eso vamos a elegir la vista de diseño y cuando cambiamos de vista, el programa me pide que yo guarde la tabla, es decir, que le ponga un nombre a esta tabla. Como yo voy a hacer una tabla para registrar datos de alumnos, mi tabla se va a llamar alumnos.
Coloco el nombre y pulso el botón aceptar. Automáticamente vamos a ver que va a cambiar el diseño, la forma de ver el diseño de esta tabla, y también en el panel de exploración vamos a ver que nuestra tabla ha tomado el nombre con el cual lo hemos guardado. Una vez que tenemos la vista de diseño de nuestra tabla en estas condiciones, lo que vamos a hacer es comenzar a ingresar los datos que necesito en esta tabla. Recordemos que estos datos son llamados campos, ¿sí? Los campos van a ser cada uno de los datos que va a conformar la tabla y que va a almacenar una información en particular. Por ejemplo, el campo apellido va a guardar el apellido del alumno, es decir, esa información en particular. El campo DNI va a guardar el número de documento del alumno, es decir, cada campo va a guardar una información en particular. Entonces lo que vamos a realizar es ingresando los campos justamente en la columna nombre del campo, uno debajo del otro. Tenemos que buscar una manera fácil y rápida de poder ingresar los datos. Entonces, por lo general podemos realizar o ingresar estos datos escritos todos en mayúscula. De esta manera, si hay campos que llevan acento, podemos obviar el acento. O si hay campos que nosotros necesitamos abreviar, por ejemplo, el número de documento, podemos poner DNI. Hay que tener en cuenta que no podemos colocar el punto, entonces realizaremos la abreviación sin el punto. Lo que yo voy a hacer a continuación es ingresar todos los campos uno debajo del otro, comenzando por el legajo. El legajo, recordemos que va a ser el número que va a identificar al alumno dentro de la institución. Luego voy a necesitar el apellido. Podemos ir desplazándonos con los cursores del teclado o realizando clic en cada una de las filas para pasar de una fila a la otra. El nombre, fecha de nacimiento, yo voy a abreviar para que no sea un campo tan largo. DNI, fíjense que las abreviaciones no coloco punto cuando realizo una abreviación. En el caso, por lo general ponemos D.N.I. En este caso lo que vamos a hacer es escribir directamente DNI sin el punto, ya que el programa no me lo va a permitir. Luego la dirección. Fíjense que al utilizar las mayúsculas no estoy utilizando los acentos, entonces esto agiliza mucho la carga de los datos. Luego la localidad, provincia, teléfono, carrera y vigente. Bien, estos van a ser algunos de los datos que yo voy a necesitar. Yo puedo agregar los datos que se me ocurran, o sea, siempre y cuando estén relacionados con los alumnos. En este caso le podríamos colocar la dirección de mail, ¿sí? Algún otro dato que haga referencia para ubicarlo. Entonces, todo eso depende de los datos que yo vaya a necesitar. Pero en este caso yo voy a trabajar con estos datos porque ya son suficientes como para ir mostrándole los distintos campos que vamos a utilizar. Una vez que nosotros ingresamos todos los campos, lo que vamos a tener que realizar es establecer el tipo de dato. El tipo de dato es indicarle al Access qué dato va a contener cada campo. Por ejemplo, el campo apellido va a contener texto, porque ahí es donde vamos a tener que escribir el apellido del alumno. El campo DNI va a contener un tipo de dato que va a ser numérico, porque allí es donde vamos a colocar el número de documento del alumno. Entonces, vamos a tener que ir indicándole al Access el tipo de campo que vamos a necesitar. Para ello, lo que vamos a hacer es, en la segunda columna donde dice tipo de datos, ir estableciendo los mismos. En primer lugar, el legajo. El legajo va a ser un número que va a representar a cada uno de nuestros alumnos. Va a ser un número consecutivo y de forma ascendente, es decir, a un alumno le vamos a dar el legajo número 20, al siguiente 21, al siguiente 22, 23 y 24, es decir, va a ser números correlativos y en forma ascendente.
Entonces podemos establecer para este tipo de datos un dato autonumérico. El autonumérico quiere decir que se va a generar solo de manera automática. Nosotros no lo vamos a tener que generar, entonces nos va a facilitar la tarea y también va a permitir, o sea, no va a permitir equivocaciones. Por ahí a lo mejor, si lo hacemos de forma manual, nosotros podemos ingresar 2 alumnos con el mismo número de legajo. Lo que sucede en este caso es que no va a permitir esa situación porque automáticamente él va a ir generando los números de legajos correspondientes. Entonces, el legajo va a ser un tipo de campo autonumérico. En la parte inferior tenemos las propiedades para este tipo de campo. El tamaño del campo va a ser entero largo. Recordemos que los números se dividen en distintos grupos. Está el entero largo, el by, el simple. Cada grupo contiene hasta cierta cantidad de números. Los nuevos valores van a ser incrementalmente, es decir, se van a ir incrementando a medida que nosotros vayamos ingresando los datos. Y va a tener un tipo de campo indexado, sí, sin duplicado. Eso quiere decir que nos va a permitir a nosotros realizar un índice, pero no permite cargas idénticas, es decir, no va a permitir que 2 alumnos tengan el mismo número de legajo. Para el tipo de dato autonumérico, por lo general no hacemos ningún cambio en las propiedades del mismo. Vamos a pasar al campo apellido. El campo apellido es un campo texto. ¿Por qué? Porque en el apellido yo voy a escribir justamente el apellido del alumno, ¿sí? Va a tener un texto ahí. Entonces, lo dejamos, ya está establecido de forma predeterminada texto, así que lo vamos a dejar simplemente con ese tipo de campo. Y en la parte inferior tenemos las propiedades. En primer lugar tenemos el tamaño del campo. El tamaño del campo es el número máximo de caracteres que se puede escribir en el campo. En este caso, de forma predeterminada, tenemos un máximo de caracteres de 255. Es decir, que podemos escribir un apellido que tenga hasta 255 caracteres. Por lo general, ¿sí?, no vamos a necesitar tantos caracteres para un apellido, entonces lo podemos bajar a un tamaño del campo o caracteres, un tamaño de carácter 50. ¿Sí? Nosotros vamos viendo, ¿sí?, cuánto es la cantidad que vamos a necesitar, pero creemos que con 50 va a ser suficiente para colocar o para escribir el apellido del alumno. El formato, por lo general, los tipos de datos texto no llevan formato, ¿sí? El formato va a llevar, por ejemplo, los tipos de datos los tipos de datos que sean monetarios o fecha hora o numéricos, esos sí llevan formato, pero los textos no. Luego tenemos la máscara de entrada, que es un modelo para todos los datos introducidos, es decir, para que todos los datos se ingresen de la misma manera, por ejemplo, las fechas divididas con barras o el número de teléfono separados por secciones, es decir, que es un modelo para que todos los datos se puedan ingresar de la misma manera. También aquí podemos establecer, por ejemplo, que los datos se ingresen con mayúscula o con minúscula, estableciendo distintos caracteres. Luego tenemos la propiedad título, que es una etiqueta para el campo cuando nosotros utilizamos los formularios o los informes. El valor predeterminado es un valor que automáticamente se va a introducir en la tabla. Por ejemplo, si nosotros sabemos un valor predeterminado, lo podemos colocar, por ejemplo, en la localidad. Si nosotros sabemos que todos nuestros alumnos, la mayoría de los alumnos van a ser de una determinada localidad, podemos colocar un valor predeterminado en ese campo, ¿sí? Si excepcionalmente tenemos un alumno de otra localidad, lo podemos cambiar. Pero si nosotros sabemos que ese campo va a ser constante, va a ser igual para todos los alumnos, podemos colocar un valor predeterminado. Luego tenemos la regla de validación, que es una expresión que limita los valores que se introducen en el campo. Por ejemplo, podemos colocar una regla de validación en un campo importe. Si nosotros sabemos que los importes de las cuotas van entre un rango, podemos validar, ¿sí?, ese campo. Podemos colocar una regla de validación entre ese campo. Si nosotros sabemos que los importes de cuotas van entre 200 y 300 pesos, podemos establecer una regla de validación para que no se ingresen importes fuera de ese rango. Luego tenemos el texto de validación, que es el texto que va, o el mensaje que va a aparecer si la regla de validación no se cumple.
Luego tenemos el requerido. Si ponemos que un campo es requerido, sí o sí vamos a tener que ingresar un dato en ese campo. Por ejemplo, el apellido puede ser requerido porque sí o sí nosotros necesitamos identificar de alguna manera al alumno. Permitir la longitud de cero generalmente se utiliza con campos que son numéricos, es decir, si vamos a permitir una cadena o longitud de cero en ese campo. El indexado, ¿sí? Crea un índice que acelera las búsquedas o que nos permite la búsqueda de los datos en los distintos campos. Luego tenemos la comprensión y los distintos modos de trabajar con estos campos. Volviendo, retomando el campo que estamos diseñando un campo apellido. Entonces el campo apellido dijimos que va a ser un campo del tipo texto y en este caso le vamos a cambiar simplemente el tamaño del campo. ¿Por qué? Porque no podemos colocar un valor predeterminado porque no todos los alumnos van a llevar el mismo apellido, no podemos colocar una regla de validación, no podemos permitir tampoco longitud de cero, entonces la única propiedad que podemos modificar para este campo va a ser el tamaño del campo. El próximo campo es el nombre, también va a ser texto y también lo vamos a cambiar a un máximo de caracteres de 50. Fecha de nacimiento, acá ya tenemos un campo ya que va a variar. La fecha de nacimiento no va a ser un texto, sino va a ser un campo fecha-hora, porque allí nosotros vamos a ingresar una fecha. Es decir, podemos ingresar, si bien podemos ingresar la fecha en forma de número, pero ese número tiene que tener el formato de fecha. Entonces, el tipo de dato para la fecha de nacimiento va a ser fecha-hora. Descolgando el botón de opción que tenemos a la derecha de la opción texto, podemos elegir la opción fecha-hora. En la parte inferior vamos a ver que se van a cambiar las propiedades de acuerdo al tipo de dato que estamos manejando. En este caso, los campos de fecha-hora sí van a llevar formato. Una de las propiedades entonces es el formato, vamos a descolgar y acá tenemos distintos formatos para la fecha. Fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta, es decir, cómo nosotros queremos ingresar estos datos. Lo más común, lo más habitual es utilizar la opción fecha corta, ¿sí? Porque es una manera mucho más rápida de ingresar los datos. Después, si queremos colocar una máscara de entrada, que lo que va a hacer es regular o establecer un modelo para que todos los datos se ingresen lo mismo. Y después tenemos las mismas opciones que habíamos mencionado cuando hablamos sobre el apellido. El próximo campo va a ser el DNI. El DNI va a ser un campo que va a tener un tipo de dato numérico. Entonces vamos a establecer un tipo de dato numérico para el DNI y las propiedades que le vamos a establecer para este campo van a ser las siguientes. El tamaño del campo va a ser entero largo. Recordemos que cuando hablamos de campos numéricos, los números están divididos en grupos. Tenemos varios grupos, por ejemplo, los bytes, los enteros largos, los simples, los dobles. Cada uno de estos grupos almacena hasta cierta cantidad de números. Si queremos ver o tenemos una lista, pulsando la opción F1, en la ayuda podemos ver hasta qué número almacena cada uno de estos grupos. Con el entero largo, ¿sí? Para el número de documento estaría bien. El formato, ¿sí? Si queremos darle algún tipo de formato para este número, si va a ser una moneda, tenemos que darle el formato de moneda, porcentajes científicos, en este caso va a ser un número general, ¿sí? Porque estamos hablando del DNI. Lugares decimales, el DNI no va a tener, así que lugares decimales 0. Máscara de entrada no lo vamos a establecer, título, valor predeterminado tampoco, porque eso va a ir variando. Y podemos establecer que sea requerido, es decir, que sí o sí lo tengamos que ingresar al momento de ingresar un nuevo alumno. Y el indexado, recordemos que va a ser nos va a permitir realizar un índice para la búsqueda de los alumnos, en este caso por DNI. Le vamos a poner indexado y dentro de los indexados tenemos la opción no, es decir, si no vamos a permitir o no vamos a querer realizar un índice con estas opciones o una búsqueda, y si vamos a querer indexar estos datos, tenemos sí con duplicado y sí sin duplicado. Recordemos que estamos hablando del número de documento, por lo tanto no vamos a poder permitir duplicados en el número de documento, entonces le vamos a poner sí sin duplicados. Pasamos al próximo dato, que es la dirección. La dirección va a ser un tipo de dato texto.
Para ello también le vamos a cambiar el tamaño del campo, le vamos a poner 50. Luego tenemos la localidad, que también va a ser texto. También le vamos a cambiar el tamaño del campo a 50. En la localidad, recordemos que le podemos colocar un valor predeterminado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, o trabajamos con socios, y sabemos que los socios por lo general van a ser de nuestra localidad nada más, o si tenemos un instituto en donde los alumnos van a ser solamente de nuestra localidad, podemos colocar un valor predeterminado. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a poner Virasoro. Entonces, como la mayoría de los alumnos van a ser de nuestra localidad, podemos establecer este valor predeterminado, lo cual va a hacer que al momento de cargar los datos, este dato se cargue ya de manera automática. Si hay algún alumno que sea de otra localidad, se lo cambia sin ningún problema. El siguiente campo es la provincia. La provincia también va a ser texto, también le vamos a cambiar el tamaño del campo a 50. Como pusimos localidad Virasoro, la provincia va a ser Corrientes. Entonces, en el valor predeterminado le podemos colocar Corrientes. El próximo campo es el teléfono. En el caso del teléfono ocurre algo particular. Nosotros sabemos que el teléfono son números, pero en ocasiones nosotros necesitamos colocar esos números o el teléfono con alguna característica. Las características comienzan con el número 0 al comienzo. Entonces podemos establecer, si establecemos el tipo de dato numérico, sabemos que el 0 al comienzo no tiene ningún valor, por lo tanto no se va a generar, no lo vamos a ver. Si nosotros necesitamos que el número, en este caso el número del código del teléfono comience con 0, podemos establecer en lugar de un tipo de dato numérico, un tipo de dato texto. Para el teléfono no vamos a tener ningún inconveniente porque nosotros no vamos a realizar ningún cálculo con ese dato. Entonces podemos colocar el campo de dato o el tipo de dato texto. El texto permite no solamente textos escritos o palabras, sino que también permite números. Entonces podemos realizar una combinación entre palabras y números. Entonces, como en este caso el teléfono, de manera particular, nosotros vamos a necesitar en ciertas ocasiones establecer el código telefónico y el cual comienza con 0, vamos a establecer para el teléfono un tipo de dato texto. Lo vamos a dejar en texto, podemos cambiar el tamaño del campo también a 50, 30, el valor que nosotros necesitemos. La carrera también va a ser texto, porque ahí vamos a escribir la carrera que el alumno va a estudiar. Y el vigente va a ser un tipo de dato si no. ¿Por qué? Porque no hay otra opción, o sea, el alumno está vigente o no está vigente. Entonces, para también ingresar estos datos de manera rápida, podemos establecer un campo si no. El campo si no va a tener un formato verdadero o falso, un valor predeterminado, si es que necesitamos, le podemos poner un valor predeterminado sí, porque si el alumno viene a inscribirse, es porque va a estar vigente. Podemos establecer entonces un valor predeterminado sí, si el alumno, como se va a inscribir, sí o sí va a estar vigente. Recordemos que si vamos a establecer un valor predeterminado, cuando escribimos el valor predeterminado sí, tenemos que poner la S mayúscula y minúscula con acento, de otra manera no nos va a aceptar. Uno de los campos que voy a agregar a nuestra tabla va a ser el campo importe, para mostrarle la variante del campo moneda. Entonces aquí vamos a poner importe, y el importe, por ejemplo, va a ser el importe que va a pagar el alumno por el estudio de la carrera. En este caso el importe va a ser un campo del tipo moneda, porque ahí además de un número necesitamos que lleve el formato monetario. El formato que va a tener el formato moneda ya está establecido, lo podemos cambiar, pero en este caso el formato moneda está bien. Lugares decimales, recordemos que la moneda tiene 2 lugares decimales, así que lugares decimales 2. Y si todas las carreras tienen el mismo importe, podemos establecer un valor predeterminado. Si va a variar, lo dejamos de esta manera. Una vez que tenemos establecido y diseñada ya toda nuestra tabla con todos los tipos de datos que vamos a necesitar, lo que tenemos que ver es que esté establecido la clave principal. Por lo general, de manera predeterminada, el programa coloca clave principal al primer campo que nosotros utilizamos, en este caso el campo legajo.
Podemos cambiar y establecer la clave principal en otro campo. La clave principal lo que va a hacer es establecer que este campo no se repita para los otros campos y va a establecer también un valor único, ¿sí? Y nos va a permitir también la búsqueda de información a partir de este campo. También lo que nos va a permitir el campo o el campo que le coloquemos la clave principal es realizar las relaciones. Más adelante, cuando trabajemos con relaciones, podemos trabajar las relaciones a partir del campo que tenga la clave principal. Cuando nosotros elegimos una clave principal, tenemos que tener en cuenta qué campo vamos a elegir con clave principal, porque la clave principal, como hemos dicho, crea un valor único para ese campo, es decir, que no se puede repetir. Yo no puedo colocar una clave principal en un campo apellido. ¿Por qué? Porque pueden haber alumnos con el mismo apellido, ¿sí? Entonces tengo que buscar un campo que no se repita y un campo que tampoco quede vacío. Por lo general, si yo tengo un campo que es autonumérico, ese campo autonumérico va a ser la clave principal. ¿Por qué? Porque no se va a repetir, porque dijimos que los autonuméricos se generan solo, no va a quedar vacío porque de manera automática él va a colocar un número. Entonces, por lo general, los campos autonuméricos son los que se establecen con clave principal. Una vez que tenemos diseñada entonces ya nuestra tabla, podemos cerrarla o ir a la vista de hoja de datos para ingresar los datos. En este caso, yo voy a cerrar, me va a pedir si quiero guardar las modificaciones que hemos hecho, le voy a poner que sí, y el diseño de la tabla o la vista de diseño de la tabla se va a cerrar y voy a poder ver la tabla creada en la barra de exploración. Con este tutorial entonces hemos visto cómo crear, diseñar y establecer los tipos de datos en una tabla.